Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza el repaso a las noticias con las imágenes más destacadas de la semana alrededor del mundo del surf. El Campeonato Nacional de Surf Junior, con los mejores chicos y chicas en las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18, será del 12 al 14 de septiembre en Playa España, en la localidad asturiana de Villaviciosa. Victorias de Annette González Echavarri y Lucas Skinner en el Board Masters Open, segunda prueba de la temporada del Qualifying Series europeo, celebrada en Fistral Beach, en el suroeste de Inglaterra. Dirigida por Arthur Jenny, ADN Rebelde es una película filmada entre África Occidental, Indonesia y Osegor, protagonizada por Sam Pittier, capturando en apenas 15 minutos la esencia indómita de este surfista francés. Piscine nos lleva en un viaje en furgoneta hasta el corazón de los Alpes suizos con una historia sobre lo que es compartir la pasión por el surf donde quiera que haya una ola, ya sea natural o artificial. La playa uruguaya de Montoya se transformó días atrás al recibir una marejada de calidad que no se veía en años, con olas bien alineadas que generaron tubos de izquierdas para disfrute de los surfistas locales. A Ice Pacific sigue Hayden Thurby y un grupo de amigos que lo dejan todo para surfear en Fiji, en una descripción pausada de los momentos que hacen que todo valga la pena cuando las olas llegan al Pacífico Sur. Dirigida por Night Laverty, Creatures of Habit es una película que explora los límites y la incertidumbre del surf en lugares fríos, impredecibles y desafiantes como Canadá e Islandia, dejando atrás las comodidades. Los triunfos de los indonesios Weston Hirst y Jasmine Studer en la edición 2025 del Red Bull Cup Padang Padang confirman el paso firme dado por una nueva generación en el surf de este país del sudeste asiático. En los días previos al comienzo del Tahiti Pro se sucedieron varias sesiones intimidantes en Taupo, en los que participaron la realeza del surf de olas grandes local junto a varios de los pesos pesados del Championship Tour. Con estas espectaculares imágenes nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las noticias más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.